Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y un placer especialmente para mí, que soy el que abro este magno evento y realmente me lo pone muy duro porque tengo que hacer un muy buen trabajo este día. Esta plática se llama Análisis del entorno global y de México, y específicamente, fundamentalmente, las partes que tienen que ver con la parte de la economía y los aspectos globales, ¿no? De los aspectos económicos, perdón, políticos y económicos. Y es básicamente lo que vamos a tratar de manejar aquí hoy en básicamente 45 minutos, lo cual es nada, porque el tema es muy amplio, ¿no? Pero lo que ocurre todos los días es que la gente me dice: oye, Alberto, ¿cómo va a estar mañana las cosas? ¿Cómo va a ser el tipo de cambio en un mes? ¿Qué va a pasar con las bolsas de valores, no? Y la respuesta que siempre les doy es: no tengo la más remota idea. Mi trabajo es tratar de entender la causalidad de las variables, que luego voy a tratar de hacer con ustedes, entender cuando leemos información, tenemos información, cómo nos está afectando. Y algo que para mí es muy importante es el que basemos nuestro pensamiento y nuestro análisis en números duros. Su opinión personal, igual que la mía, no tiene ninguna validez. Pueden ustedes agradarles un partido político u otro, les puede agradar una persona u otra, eso es irrelevante. Estamos haciendo análisis duro, frío, porque tenemos que sacar adelante a nuestras empresas y cuidar el trabajo de las familias que están con nosotros. Bueno, voy a comenzar. Esta presentación hay una versión en PDF para que se las puedan recibir. Si en un momento dado, si alguien quiere tomar fotos o algo, está bien, pero sepan que van a recibir o pueden recibir esta presentación en PDF, ¿no? Y ahí vienen de todas maneras mis correos y Twitter y demás para estar en contacto en cualquier momento. Bueno, vamos entrando al análisis del entorno. Y hay una cosa que se llama el FODA. El FODA, que en inglés se le llama siempre el SWOT, que quiere decir básicamente la misma idea, y que tiene dos grandes componentes. Tiene un componente interno y un componente externo. El componente externo tiene que ver con las oportunidades y amenazas. Es decir, son esas partes externas que a todos nos afectan o que afectan a todos en una industria. Si el tipo de cambio peso-dólar está a 17 pesos, eso puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, dependiendo de dónde estén, pero nos afecta a todos por igual, ¿ok? Si la economía crece o no crece, a todos nos afecta por igual. Si hay una guerra en Irán, a todos nos afecta. Cómo hagamos uso de ello es lo importante, y por eso hay que tratar de entender y analizar las cosas de la forma más clara, contundente posible. ¿Son amenazas? Son oportunidades. Y hay una parte de fuerzas y debilidades. Las fuerzas y las debilidades tienen que ver con nuestra parte propia. Nosotros somos fuertes porque tenemos buena cantidad de capital, o tenemos una tecnología propia, o tenemos diversificación de mercados, o lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos tener diferentes situaciones y eso es lo que nos da fortalezas y debilidades. Y tenemos que ser capaces de entender dónde somos fuertes y dónde somos débiles. Yo creo que por naturaleza humana, y eso habría que preguntárselo a un psicólogo, es muy fácil para todos determinar en qué somos fuertes, pero es muy difícil, no sé si determinar o aceptar en que somos débiles, pero seguramente por cada fortaleza tenemos una debilidad y unas que suelen ser muy grandes y hay que estarlas manejando. Y esa primera parte, que es el análisis de la empresa, cómo está la empresa, qué amenazas hay, qué oportunidades hay, qué fuerzas tiene nuestra empresa y qué debilidades tiene nuestra empresa, vista por nosotros, vista por nuestros colaboradores, por gente externa, por todo el mundo. Pero vean cómo todo esto además se baja a nivel personal. Yo les voy a hacer una pregunta: hagan su análisis FODA, ¿ok? Fuerzas, oportunidades, diversidades y amenazas. ¿En qué son fuertes cada uno de ustedes? ¿En qué son débiles? No se preocupen, no hay nadie que sea fuerte en todo, tampoco hay nadie que sea débil en todo. Lo que hay que saber es conocernos para poder aprovechar la estrategia de esta parte. Y cuando vamos a analizar el entorno, entramos a una parte que le llamamos el PEST. Esto viene inicialmente por el inglés, pero las siglas son las mismas. El PEST tiene que ver, cuando hacemos el análisis de la parte política, la P, de todo lo que tiene que ver aquí con las tendencias políticas y cómo nos están afectando. Entonces, cuando hagamos un análisis PEST de nuestro entorno, es qué está pasando en el entorno político nacional e internacional. De nuevo, les puede a ustedes encantar el gobierno actual o les puede causar el mayor malestar el gobierno actual. Eso nos tiene sin cuidado, es totalmente irrelevante. Lo relevante es, veamos realistas. Hay un cierto gobierno que se ha dado en ciertas maneras, que actúa de cierta manera, y lo que hay que hacer es cómo nos puede afectar para bien o para mal en un momento dado. La parte de E, que es todo el análisis económico.
El tipo de cambio está de 17 pesos por dólar. Vamos a comentar el tipo de cambio. A mí me parece un tipo de cambio muy bajo, pero tampoco creo que se vaya a mover. Entonces, el punto es cómo nos afecta, cómo nos beneficia, si hay crecimiento de la economía, si no hay crecimiento de la economía, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. La parte S, que es todos los aspectos sociales, toda la parte ya del comportamiento humano, que es la parte que tiene que ver con esa situación. Y hasta hace unos años nada más hablaba del análisis PES, y recientemente le han metido la T, bueno, ya no recientemente, ya hace bastantes años, donde es toda la parte de la tecnología, que son todas las partes de innovaciones, toda la parte de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es aquello de lo que todos hablamos, pero nadie entiende, ¿no? O sea, seguimos todavía, ¿qué es esto? Pero seguramente cuando yo empecé mi carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey, recuerdo que nosotros usamos ya computadoras y fui la primera generación que usamos disquetes y pues nadie sabía de lo que estábamos haciendo. O sea, hoy es muy normal tener una computadora en tu escritorio. En esa época, además de caras, era poco normal y muy poca gente las podíamos manejar. Entonces, pero ahí está la tecnología y nos está afectando. Y le han ido agregando otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión ambiental, la cuestión legal, etcétera, pero no nos compliquemos esa parte. Bueno, ese es nuestro esquema de pensamiento que tenemos que tener. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, FODA, y cómo está nuestro entorno, el PEST, ¿no? Y podríamos dedicarnos varias horas, un par de horas, simplemente estar analizando nuestro PEST, aunque yo lo voy a hacer una esquematización de algo como yo lo veo en un momento dado para el caso de México, ¿no? Bueno, vamos a ver el objetivo del PEST. El objetivo del PEST, como decía ahorita, tiene mucho que ver con entender cómo está el entorno. Y ese punto del entorno, insisto, no es si te gusta o no te gusta. Yo siempre le digo a las gentes, no me pagan a mí las empresas para darles buenas noticias. No me pagan para ponerles las cosas bonitas. Si la rentabilidad está mal, está mal. Si no son competitivos aquí, no son competitivos. Si el hijo mayor del dueño no tiene capacidad de ser director general, se los tengo que decir, para eso me pagan. Yo siempre les digo que si quieren cosas bonitas, mejor contraten un diseñador gráfico. Va a ser más estético, más bonito y mucho más barato que yo. Entonces hay que ver las cosas fríamente, que es lo que estamos tratando de ver aquí. Tratar de anticiparnos a cambios y a tendencias. ¿Qué es lo que va a suceder? Seguramente alguien sabía que el sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iban a atacar Irán. Yo no tenía ni idea. Y además vean cómo escogen además sábado en la mañana para que durante 2 días estén cerrados los mercados. No. Si todo tiene una razón de ser, pero nadie sabe, no. Si hay gente que sabe, pero son unas cuantas personas las que saben de estas cuestiones. Pero su trabajo es tratar de entenderlo, identificar esas oportunidades, esas amenazas en nuestra industria, cómo nos están afectando. Y creo que algo es cómo podemos aprovechar nuestras fuerzas internas y de alguna manera cubrirnos con nuestras debilidades para protegernos de las amenazas que tenemos y aprovechar las oportunidades. Nuestras debilidades internas nos pueden estar impidiendo aprovechar oportunidades y estar más expuestos en un momento dado a una amenaza. ¿De acuerdo? Un punto importante aquí, y es algo que siempre cuando doy clases de maestría siempre insisto a la gente, es la primera hora de su trabajo diario es leer noticias, escuchar noticias. Y el problema es que no hay una fuente confiable, tienen que leer la mayor cantidad de fuentes posibles. Y ese medio que no les gusta, no es que es de extrema derecha, no es que es de extrema izquierda, no es que es religioso, no, ese es el que tienen que leer. Porque si solamente van a leer a los que piensan como ustedes, pues mejor no lean, no pierdan el tiempo, ya saben qué les van a decir, ¿no? Tienen que leer todo aquello que no les gusta y tratar de ver en el ámbito internacional. A mí me encantaría hablar ruso para entender qué están pensando los rusos con Ucrania, pero pues no hablo ruso, ¿no? Pero sería interesante ver estas cuestiones de diferentes medios y estar viendo qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos al análisis del entorno económico. Cuando hacemos el análisis de la economía, la pregunta aquí podría ser, ¿qué es lo importante? Y si ustedes vieron la noticia hoy en la mañana, probablemente venían de camino para acá, pero una noticia. Y la noticia es que hoy se publicó la inflación de los Estados Unidos, 3.8%, ¿no? Y entonces todo el mundo, no, está disparada la inflación, qué barbaridad. Bueno, ignorancia. Número 1, esa es la inflación general, una cosa que se llama inflación subyacente, que es 2.9. Y 2.9, pues todavía es una inflación relativamente controlable. Me preocuparía que estuvieran arriba del 10%. Y lo mismo nos pasa en México, nos distraemos con variables que pueden ser poco importantes. ¿Qué es la variable más importante de la economía? ¿Cuál es la variable en la que tienen que estarse preocupando? Y estemos muy preocupados en México, porque estamos muy mal. Pero la variable número 1 es que la economía esté creciendo. Si la economía no crece,
todo lo demás no va a funcionar. Mejor distribución del ingreso, pues es quítale a unos que tienen y dales a otro, pero entonces llamémosle a otro. O sea, es como si tenemos una industria restaurantera y no crece. Bueno, pues si un restaurante crece es porque le está quitando al otro. Es decir, entonces si la economía no crece, no podemos lograr eso. Mejor distribución del ingreso no se puede lograr de forma, de alguna manera sustentable, si no hay un crecimiento de la economía. Tiene que haber siempre este crecimiento. Y finalmente, a lo mejor les parece, o se van a acordar de algún político, cuando hablan del bienestar, no puede haber bienestar. O sea, dile a la gente que tiene más bienestar cuando gana menos. Eso no puede ser, no va a funcionar, ¿no? Entonces, tiene que crecer la economía. Esa es la variable que tenemos que tener en la mente. Todo lo demás, si traen al grupo surcoreano BST, que yo ni sabe quién era, a que canten y los ponen ahí en el palco nacional y no sé qué. Miren, es para distraer la atención. La única variable que nos debe preocupar es que crezcan las economías. Y eso es básicamente una parte muy importante en todos los países, ¿no? En nivel 2 ya viene el empleo, el ingreso per cápita y la inflación. Seguro. O sea, ¿qué queremos? Que haya más empleos bien pagados. Pero si no hay crecimiento de la economía, no va a haber más empleos. Queremos mejor ingreso per cápita, porque puede crecer la economía, pero cuando la economía crece 0.8% durante 7 años en promedio y la población crece al 1.2%, perdón, pero en promedio somos más pobres. Eso es inevitable, ¿no? Y finalmente la inflación. La inflación de 2%, 4%, 6%, a mí me tiene sin cuidado. Mientras la economía esté creciendo. No es deseable, pero queremos que esté creciendo la economía, ¿no? Entonces, eso nos va llevando a esa parte. Nivel 3, ya entramos a otras cuestiones, distribución de la riqueza. Claro, queremos menos pobres. Eso el que no esté de acuerdo con eso no es un ser humano. O sea, no, claro que todos lo queremos, ¿no? Pero no lo vas a lograr si no está creciendo la economía, porque entonces no hay mejor distribución del ingreso, no hay mejor ingreso per cápita, no puede haber mejor distribución. Ya vamos a mejores estándares de vida, salud, educación, a las cuestiones de reducción de la pobreza, capacidad de consumo, ahorro, inversión y en general toda la satisfacción de necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces, obviamente ya es un tercer nivel, pero tiene que crecer la economía y por eso es tan importante la variable y por eso, cuidado, los políticos nos desvían la atención de esas variables que son las que son importantes. Otros elementos que juegan en todo esto, bueno, pues obviamente el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, nadie va a invertir. No, claro que no va a haber inversión si no hay respeto a las leyes, si no hay respeto a la propiedad privada. Tiene que haber reglas claras, tiene que haber una visión de Estado de largo plazo. No importa si cambian los partidos, deberíamos tener una visión de largo plazo, no que me cambien de repente de la noche a la mañana las cosas. Competitividad internacional, tecnología, educación, fíjense, competitividad internacional, tecnología, educación. Si no tenemos nuestra propia tecnología, no vamos a ser competitivos en forma internacional. Y eso es un problema porque no tenemos suficientes científicos en las universidades. Las empresas no desarrollan su propia tecnología y mientras no lo hagamos, seguimos dependiendo de tecnologías externas. Nuestro crecimiento de la economía, pues estas expectativas de que nos quieran dar la tecnología o nos vamos a quedar ahí bailando, ¿de acuerdo? Obviamente educación, salud, seguridad personal y la comunidad y mucho la agresividad empresarial. Creo que no lo comentaron ahí. Yo vivo en Toronto, Canadá. La agresividad empresarial en Canadá es baja. Canadá podría ser mucho más rico si los empresarios fueran agresivos como son los mexicanos o como son los americanos. Todo eso afecta. No es que esté mal, está muy bien, pero imagínense, podría estar mucho mejor. Bueno, vamos al Producto Interno Bruto y a la recesión. Hago una definición que es un Producto Interno Bruto y les voy a enseñar los números para que vean México, la historia de 45 años. Tenemos el Producto Interno Bruto, es la medición de la producción de bienes y servicios en un país o en una comunidad por un tiempo determinado. Imagínenselo, más o menos podríamos decir que podrían ser las ventas totales de la empresa, ¿de acuerdo? Ventas totales. Pero si ustedes son 10 empresas o 5 empresas o 2 empresas, tienen que restar las cuentas intercompañías. Bueno, pues igual no sucede en un momento dado en la economía. Si yo fabrico refrigeradores, pero compro los motores, cuando yo vendo mi refrigerador, le tengo que restar lo que costó el motor, que a lo mejor lo importé. O a lo mejor lo hizo un mexicano, eso no lo sé, pero todo eso se va haciendo así. Eso es lo que se llama la contabilidad nacional y eso son procesos complicados y se van llegando a estimaciones de crecimiento de la economía. Son estimaciones que hace el INEGI, no es fácil
y no son perfectos en un momento dado, pero tenemos una buena cuestión. Si la contabilidad de una empresa es complicada, esto es más complicado, ¿no? Bueno, se mide el incremento del PIB cada trimestre y básicamente vamos viendo todo lo que está por arriba de la inflación. No lo decimos, pero todas las mediciones que se dan y tasas de crecimiento ya fue descontada la inflación, ¿ok? La forma correcta siempre para medir crecimiento es cuando mides un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. Y algo que es importante, ¿qué es una recesión? Porque todo el mundo habla de recesión. Recesión es cuando hay 2 trimestres consecutivos donde el crecimiento es negativo. O dicho de otra manera, 2 trimestres consecutivos donde hay decrecimiento. Si en un trimestre producíamos 100, al siguiente trimestre 99, todavía no estamos en recesión. Y al siguiente trimestre 98, estamos en recesión. Cuando la gente dice, y llevan años diciendo esto, es que Estados Unidos va a caer en recesión. No, está muy lejos de caer en recesión. Está lejos de caer en recesión. Canadá tampoco. México sí podría caer en recesión. Pero vamos viendo cómo se van yendo las tendencias, cómo van los números. Hay que tener cuidado con esa parte. De otra forma, no hay recesión. Ahora, puede haber recesión en un estado de la República y no en otro. Puede haber recesión en una industria y no en otra. De las industrias que más volatilidad tienen es la industria de la construcción. Todas las industrias relacionadas con alimentos son más uniformes, normalmente no tienen tanta volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues son las diferentes industrias y son cosas que suceden en general igual en todo el mundo. Bueno, entonces, la economía de un país debe de crecer por lo menos la tasa de crecimiento de la población. Si ustedes me dicen que les están subiendo el sueldo, pero cada año tienen un hijo más, pues no les va a alcanzar. Digo, por muy bueno que sea su aumento de sueldo, pues va a llegar un momento que se oye, pues tenías 2 hijos, ahora ya tienes 6. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, empezamos a tener un problema. Es igual en la economía. Cuando nosotros nos dicen que el crecimiento de la economía en México promedio de los últimos 7 años es 0.8, eso podría ser no deseable, pero suficiente en Estados Unidos porque la población crece al 0.4. Pero en México no nos alcanza. La población está creciendo a una tasa más alta. ¿De acuerdo? Entonces tiene que crecer arriba de esa tasa. Bueno, vean, vamos a ver el mundo, para que vean cómo está el mundo. Y vamos a ver aquí el Producto Interno Bruto. Son datos de 2025, que son los que se están publicando o se acaban de publicar en 2026. Todavía algunos países deben estar reportando y son miles de millones de dólares. Esos son 9 ceros. En inglés, esos son los famosos billions. Entonces, si ven billions, en español son miles de millones. Billones en español son 12 ceros, es otra cosa. Entonces, estamos hablando en español, esa es la connotación. Bueno, vean las primeras 10 economías del mundo. La más grande, obviamente, Estados Unidos. 25 billones de dólares. Es básicamente 25.7. Digo, 28.7. Casi 29 billones de dólares. Ahorita lo vamos a ver en porcentaje. Para que vean, debe ser como el 24% de la economía mundial. Eso es Estados Unidos. Y de nuevo, es nuestro vecino. Tenemos una frontera enorme con ellos. Si no les vendemos, los tontos somos nosotros, no ellos. Y ahorita México ya es el principal proveedor de bienes manufacturados a los Estados Unidos. Ya primero rebasó, no sé si fue, pero mucho tiempo a Japón y se peleaba contra China y Canadá. Canadá era el número 1 y ya lo rebasó. Entonces, pues es una maravilla, tenemos al principal cliente arriba. Ahora, no nos peleemos con ellos. O sea, pues nos vamos a pelear, pues es como dice el dicho, le estás escupiendo a la mano que te da de comer. No deberíamos de hacerlo. Después viene China, 18 mil millones, y hay una parte aquí 18 billones. Hay una parte que es importante, China y la India, que está por ahí en el número 5. China e India tienen mucha gente. 1/4 de la población está en la India y 1/4 de la población mundial está en China. O sea, un poquito ya más grande India que China. Entonces, cuando dividamos esto entre la población, bajan muchísimo, ¿de acuerdo? Porque ya per cápita no es tan grande. Bueno, Alemania, Japón, los 3 grandes bloques tradicionalmente eran Estados Unidos, Alemania en Europa y Japón en los países asiáticos. Ya se metió China, ¿no? La India, que también se ha ido metiendo, va creciendo, obviamente. Reino Unido, Francia, Italia, Canadá. Y fíjense, el número 9 es Canadá, me voy a detener ahí un momento. Ustedes han oído hablar del grupo de los 7, el famoso G7. El G7 son esos 9 sin China y sin la India. Porque hasta hace unas décadas, a lo mejor 10 años, a lo mejor 20 años,
esos 7 países eran 2/3 partes de la economía de todo el mundo. Entonces, pues ellos tomaban todas las decisiones, no había más que preguntarle a los demás. Pero bueno, ya se metieron China e India por ahí. El número 10 es Brasil. ¿Ok? Brasil tiene un problema no tan exagerado como la India, pero también tiene mucha población. Per cápita, su ingreso ya no es tan alto. México por ahí va, tampoco tenemos mucha población, pero bueno, ahí vamos. Si vemos el número 11 es Rusia, número 12 es Corea. Hasta el año pasado, el número 12 era México, pero ya nos desbancaron, un lugarcito, pero ya nos desbancaron. Número 13 es México, ¿de acuerdo? Pero miren, no se preocupen, México siempre ha sido la economía número 13, 14, siempre. Desde que yo estudio esto, lo de haber empezado a estudiar, a mejor para atrás, datos de los años 80 para adelante, México siempre es la economía 14. Las mejores posiciones con Carlos Salinas llegamos a ser como la economía 11. ¿Okay? Y las peores fueron después de la recesión del 95, caímos a ser la economía 19. Pero vamos, por ahí estamos, ya 13, 14, de nuevo, no me mata, estamos bien, ahí hemos andado, no va a pasar gran cosa, a menos de que cambiemos cómo hacemos las cosas, lo cual dudo mucho que lo vayamos a hacer. Australia, número 14, España, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Países Bajos, Suiza. Vean cómo de Latinoamérica solamente hay 2 países. ¿Okay? Brasil y México, y de vez en cuando se mete Argentina. No sé qué número tenga ahorita Argentina, pero es metiendo, entran y salen. Austria tampoco está ahorita aquí, Austria entra y sale también. O sea, Suecia tampoco está aquí, también entran, salen, dependiendo, porque son los países que van entrando y saliendo. Bueno, aquí hay 191 países en total en el mundo. Véanlo en porcentaje, me gusta más verlo así. Yo me equivoqué, le dije que Estados Unidos era el 24%, no, es el 26%. O sea, una cuarta parte de la economía la maneja el señor Trump. Bueno, no la maneja, pero pues es su presidente, vamos, en un momento dado. China es el 17% de la economía y de ahí ya nos vamos para abajo. Vean, Canadá es el 2% de la economía de Estados Unidos. Y yo siempre les digo esto a los canadienses. Canadá tiene una 10ª parte de la población de Estados Unidos, pero producimos menos de una 10ª parte del PIB de Estados Unidos, porque si fuera la 10ª parte tendríamos que estar produciendo 2.6% de la economía, y eso lo hacemos el 2%. No es que esté mal, pero tampoco estamos bien, ¿no? Habría que cuidar. En porcentaje, por la población, Canadá tiene más universidades entre las principales 1000 que Estados Unidos, pero bueno, todo van por ahí. Ok, pero vean hasta acá, México, somos el 1.7 de la economía mundial. El TEMEC, antiguamente NAFTA o el Tratado de Libre Comercio, al final de cuentas sería 26 más 2, 28, más casi otros 2, 30. Cuando empezó el TEMEC, éramos el 33% de la economía mundial, ahora somos el 33%. Digo somos por adornarme, pero pues en realidad es Estados Unidos y 2 chiquitos ahí que nos colgamos, ¿no? La Unión Europea es más o menos lo mismo, pero ahí son varios países y muchas lenguas, ¿no? Más cercanos todos, tiene ventajas y desventajas, pero básicamente son nuestros 2 grandes bloques, ¿no? Asia sería el otro tercer grande bloque y todos los demás no pintan, ¿no? Y ahí vamos teniendo, y si ustedes ven, estos 20 países son el 80% de la economía mundial. O sea, los otros 180 o 160 países, bueno, agreguen los otros 10 y ya somos el 90%. Y con todo respeto, países africanos no pintan, son economías muy pequeñas, son países grandes, economías muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos viendo que hay países que tienen grandes economías y que hay que aprovechar. Bueno, si esto lo dividimos entre la población, vean, el número 1 y el número 2 no lo puse, y no los puse porque son demasiado chiquitos. El número 1 es el Principado de Liechtenstein, que está ahí entre Suiza y Austria. Yo alguna vez cuando era joven fui ahí, que no llegan ni los ferrocarriles porque es una montaña, entonces llegué pidiendo aventones, ¿no? Creo que tiene 12,000, 14,000 habitantes. Y el segundo es Mónaco. Mónaco es la mitad de Central Park de Nueva York. Entonces, son chiquititos, o sea, ni los pintamos. El primer país en forma es Luxemburgo, y a veces Luxemburgo también es pequeño, 400,000 habitantes, ¿no? Entonces, de momento no lo toman en cuenta. Y normalmente siempre el primer país así fuerte era Suiza. Pero ahorita vean 2 que me llaman mucha atención, Irlanda y el otro es Noruega. Irlanda hasta hace unas décadas
no voy a decir que era pobre, pero vamos, no era una potencia. Y ahorita es donde se tiene el ingreso per cápita más grande del mundo como país. O sea, $107,000 promedio por persona. Compárenlo contra Estados Unidos, que son 85,000. No es que Estados Unidos esté muy abajo, pero hay una diferencia. Canadá, 54,000, ya no me gusta, ya empezó a estar más abajo. Pero vean qué pasa con México. Tenemos Italia, tenemos España, Japón, y vean, número 49. No, hombre, aquí hay algún uruguayo que se va a levantar ¿cómo se llama? El cuello. Y va a decir, wow, sí, Uruguay siempre prácticamente ha sido el país latinoamericano con mayor ingreso per cápita. Característica, no voy a decir problema, característica del Uruguay son 3.5 millones de habitantes. Entonces no pinta tanto porque en total no son una economía grandota como podría ser Argentina. Normalmente Argentina siempre estaba bajito de Uruguay, ahorita está muy por debajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, Uruguay tiene dos características desde mi punto de vista. Uno, la economía, el PIB per cápita más grande de Latinoamérica, y segundo, es el país donde nació, creció y escribió uno de mis escritores favoritos, Mario Benedetti. Entonces, bueno, tengo que reconocerle esa parte. Bueno, número 61, Chile, pero ya vean como de 49 a 61, 12 lugares abajo de Uruguay, Chile, Rusia, México es el número 66. O sea, de haber sido la economía número 13, somos el número 66 per cápita, porque tenemos mucha gente. Ya Argentina el número 68, China el número 71. Y China, yo nunca he estado en China, pero por lo que lee uno y etcétera, está como muy dividido, la parte oeste y la parte este. La parte este es mucho más rica que la oeste. Probablemente la este a lo mejor tiene ingresos per cápita parecidos a los de Estados Unidos o a los de Canadá, y la parte oeste debe ser muy pobre, me imagino yo. Y sí hay una cuestión así, pero pues van a ir creciendo, eso no tengo duda. Y el número 137 es la India. Es decir, de nuevo, la India, las élites, hay ciertas partes que grandes ingenieros, grandes desarrollos, todo, pero el grueso de la población tiene niveles de vida muy bajos, ¿no? Bueno, el promedio mundial es 13.7 miles de dólares, o sea, México es un promedión, o sea, estamos ahí en el promedio del mundo, no estamos por arriba de, ¿no? Bueno, este es el crecimiento promedio anual de la economía de México. Y lo dividí por año, por decenios, ¿no? Por décadas. Vean, del 81 al 90, esto creció 1.9% promedio por año. Es la tasa de crecimiento de México. La población crecía más que lo que crece ahora, no fue del todo bueno, obviamente, ahí tuvimos crecimientos muy altos todavía con López Portillo cuando estuvo el boom del petróleo y 2 años de recesión con Miguel de la Madrid. Del 91 al 2000 tenemos muy buen crecimiento del 3.5. Ahí hay 3 grandes elementos que hay que tomar en cuenta. Los últimos años, porque fueron 4 años, pero esos 4 años de esa época fueron de Carlos Salinas, que se creció muy bien. Después una caída terrible en el 95, y después creció muy fuerte la economía, y creció muy fuerte, que es lo que nos salvó, porque entraba el Tratado de Libre Comercio y las exportaciones crecían en forma gigantada, y es lo que hizo que creciera de esa manera, 3.5. De 2001 a 2010, 1.5. De 2011 a 2018, 2.7. De 2001 a 2010, perdón, ahí tuvimos una recesión, ambas importadas. La del .com a principios de la década con Fox y después la de los bonos que tuvo Calderón. 2011 a 2018, que son 2 años de Calderón y los de Peña Nieto, 2.7. El sexenio de Calderón no hubo recesiones, ¿ok? Eso no quiere decir que el gobierno las provocó, no, eso es otra cosa. Y de 2019 a 2025, los últimos 7 años, hemos crecido 0.8% promedio anual. Esos son datos del INEGI, no los invento yo, ¿ok? Entonces, sí tenemos argumentos para decir, oigan, esto no va bien. Pues, tenemos 7 años y en promedio hemos crecido el 0.8, ¿no? Bueno, el estimado para 2026-2027 es 1.4 y 1.8. El viernes publicó JP Morgan sus proyecciones, yo las vi ayer. JP Morgan estaba hablando de un crecimiento del 1% a nivel mundial, crecimiento de 1.7 para Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y está hablando dentro de Latinoamérica, el que va a crecer más este año va a ser Argentina y el que va a crecer menos es México. Ellos estiman que va a crecer el 1%. Entonces, tenemos que ver esas cuestiones.
De 1981 a 2025 el crecimiento de la economía es 2% por año. Y esto tenganlo en mente. ¿Por qué? Porque cuando los políticos les hablen de crecer a grandes tasas, dime qué vas a hacer distinto. Porque si vamos a seguir como hasta ahorita, vamos a crecer al 2%. Y di que nos fue bien. No hay más. No hay forma. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Y nada más las comparaciones son odiosas, pero en 2025 Canadá creció, México creció al 0.8%, Canadá creció al 2%, Estados Unidos al 2.1%. ¿Ok? Y el promedio de los 45 años, que México creció al 2%, Canadá creció al 2.4% y Estados Unidos al 2.7%. Pero hay una gran diferencia. Canadá y Estados Unidos están acá arriba y nosotros aquí abajo. O sea, ellos ganan, es como si ellos ganan 100,000 pesos al mes y nosotros ganamos 10,000 o 20,000 pesos al mes. Tenemos que crecer a tasas agigantadas si queremos tener los niveles económicos que tienen ellos. Si no crecemos al 5% sostenido durante 20 años, esto no se va a dar. Y no creo que haya incluso una historia en el mundo de un país que de forma sostenida haya crecido el 5% anual. Tal vez de los que más ha crecido ha sido China, pero Corea del Sur estuvo algún tiempo así, etcétera, pero no hay mucho, ¿no? Y eso nos va dando esta parte. Aquí está por sexenios y nada más para que se lo lleven, después se lloran un rato. En el año 1932, nadie aquí habíamos nacido, ¿ok? En 1932 se dio la recesión más fuerte que ha tenido México en su historia. Bueno, no es cierto. El PIB en México se empezó a calcular más o menos a principios del siglo XX. Entonces, y según muchas deficiencias. En la revolución ya ni siquiera se medía. ¿Quién sabe qué haya pasado ahí? Pero bueno, en 1932 es la recesión más fuerte, cayó la economía menos 15%. O sea, eso es terrible. Y desde entonces no volvió a haber una recesión en México hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, que tuvimos 2 años de recesión. El primer año de Ernesto Zedillo, aquí debería tener un pointer. Bueno, ahí pueden ver, el primer año de Ernesto Zedillo cayó menos 5.9, que pensábamos que era la recesión más bárbara que íbamos a ver vivir los mexicanos de nuestra edad. No. Vicente Fox hubo 2 años de recesión de 0.2, que fue cuando fueron las .com. Esa fue la de Ernesto Zedillo la provocamos nosotros. Las de Vicente Fox fueron importadas, muy ligeritas. Yo en mi vida profesional, en mi vida ya adulta, es cuando más he sufrido con una recesión. Nunca me han pegado las recesiones tanto como esa. No sé qué hice mal. Obviamente yo hice algo mal, pero bueno. Con Felipe Calderón la economía cayó 6.1, esa fue la recesión. También fue una recesión importada. Y con Andrés Manuel López Obrador, el primer año fue una caída de menos 0.4, esa fue totalmente propia. Y en 2020, el segundo año, ya se incorporó el componente del COVID, ¿no? Y cayó la economía a 8.6%. Las estimaciones era que ese año iba a caer la economía mexicana entre 2 y 3%. Yo le tiraba más a un 3%. Pero obviamente el COVID nos acabó de hacer pedazos, ¿no? Entonces, bueno, se fue para abajo. Al final, pues creció 0.8%. Esto nos va dando ideas de cuánto crecen las economías y cómo estamos en un momento dado, ¿no? Bueno, ahí está desde el año 2018 hasta el último trimestre de 2025, cómo se va acumulando la rayita azul, que es Estados Unidos, la rayita roja, que es Canadá, y la rayita verde, que es México, ¿no? O sea, no hay nada, son números duros. Tomás del INEGI, nadie está inventando las cosas aquí, y eso nos dice, bueno, pues obviamente, ahí dice abajo en la nota, Estados Unidos en total ha crecido 19.1%, Canadá 15.5%, México 6.4%. Y esas son las cosas que debemos de estar preocupados, que no crezca la economía, ¿no? La economía sectorial, nada más para que vean, el Producto Interno Bruto se divide en 3 sectores. El sector primario, que es donde están ustedes. El sector primario es la agricultura, la cría y explotación de animales, aprovechación forestal y pesca y caza. Es muy chiquito ese sector primario, es muy chiquito. Es muy grandote en países subdesarrollados, como los africanos. En África Central es muy grande, pero no porque produzcan mucho, sino porque todo lo demás no produce nada. Nosotros producimos mucho de manufacturas, de otras cosas, ¿no? El segundo que tenemos ahí es el sector secundario, que es la minería, electricidad, agua, gas, construcción, manufacturas. Si alguno de ustedes procesa alimentos, ya entran en manufacturas, ya son sector secundario, ¿sí? Pueden estar en 2 sectores. Y el tercer sector, el terciario, es todo lo que son servicios, que viene desde comercio, viene desde transporte, ahí entran los servicios profesionales. Yo estoy en la economía terciaria. Y se ha hablado siempre de hacer una economía cuaternaria o cuarta, como le quieran llamar, que eso va a ser toda la parte de tecnología, que eso, bueno, hoy por hoy no se tiene. Me voy a concentrar en lo que son ustedes. Ustedes son parte de lo que se llama el 11, que es el sector primario.
Déjenme decirles que esta clasificación es la misma en toda Norteamérica. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 94, una de las cosas que hicieron fue homologar muchas cosas y entre estos son todos los catálogos. Entonces, estos mismos números los pueden consultar en Estados Unidos o en Canadá. El número 11 es el sector primario. El 11.2 es el subsector cría y explotación de animales. Y ahí el 11.22 son ustedes, explotación de porcinos. ¿De acuerdo? Bueno, para que se den el tamaño, el sector primario en México, más o menos, representa el 2.4% de la economía mundial. ¿Sí? En Estados Unidos debe representar el 0.5%. No es que no produzcan, es que todo lo demás produce muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces vamos, o sea, se va a ir bajando, pero no porque produzcamos menos, sino porque crecen los otros sectores. Específicamente el subsector de cría y explotación de animales representa más o menos el 1.6% del total que tenemos en el total de la economía. Y la parte de porcinos es más o menos el 0.2%. Lo que es la parte de porcinos es el 0.2%. La parte de bovinos y avícola, cada una de ellas es como 2.5 veces el tamaño de la economía de porcinos. Y los otros últimos dos, los de ovinos y acuicultura y todo eso, no, son cualquier cosita, no pintan, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es como está conformado. Entonces, pueden tener esta otra información, pueden ver historia histórica, ver qué ha pasado, tenemos mucha información en este sentido. Bueno, vean el tipo de cambio, porque tomen pronto el tipo de cambio. Vean esta gráfica, a mí me gusta mucho esta gráfica, la empecé a hacer hace muchos años. Es una gráfica que empieza en enero de 2001 y termina en febrero, no, perdón, ahí dice febrero, pero no sale, es hasta abril del 2026, ¿no? O sea, traemos 25 años de historia ahí. La línea azul es el tipo de cambio, sube, baja, ¿no? Y la gente me dice, dame tu mejor pronóstico. Espérame, pues, sube y baja, no sé qué va a pasar, no lo sé. Pero bueno, y la línea roja es una regresión lineal. Estadísticamente hablando, la regresión lineal, lo que hacemos en una fórmula matemática es que tomamos cada puntito y se trata de encontrar la línea recta donde las diferencias de esa línea sean las más pequeñas posibles. Tenemos los mínimos cuadrados, que el cuadrado de los errores sea lo más pequeño posible. Es la línea que más asemeja ese comportamiento burdo que tenemos ahí, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que a veces está arriba de la línea roja, a veces está bajo la línea roja. Como en todo en cualquier mercado. ¿Cuándo deben de comprar dólares? Cuando está bajo la línea roja. ¿Cuándo los venden? Cuando estén arriba, ¿no? Claro, ¿qué hubiera sido ideal? Por ahí más o menos junio, enero de 2015 hubieran comprado dólares y los hubieran vendido por allá más o menos en 2020, ¿no? Y si hubieran esperado y ahorita compren dólares otra vez. Bueno, si eso fuera muy sencillo, yo ahorita sería multimillonario, no lo soy. Entonces, obviamente no es tan sencillo, pero es lo que nos va dando esta cuestión. Fíjense cómo aquí el punto dice arriba, la regresión me dice que en abril el tipo de cambio debería ser 22.67 pesos por dólar americano. No es eso. El precio de cierre al 30 de abril fue 17.47. ¿Ok? Vean esa diferencia tan enorme. Hay una cosa que se llama el tipo de cambio de equilibrio, que eso lo hacemos tratando de hacer cuestiones más como diferenciales de inflación o diferenciales en tasas que van dando los mercados y vamos tratando de estimar por dónde podría estar el tipo de cambio de equilibrio. Yo creo que el tipo de cambio debería estar entre 21 y 22. Soy de los que maneja tipos de cambios más altos. He visto estudios de quienes dicen que debería ser el tipo de cambio en 19, pero nadie en 17, ¿no? Ok, ese es el tipo de cambio de equilibrio. ¿Qué quiere decir que esté en equilibrio? Que no lo hago atractivo a un importador y no lo hago atractivo a un exportador. Lo dejo neutral totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿va a subir? Yo no creo. Yo creo que se va a quedar abajo un buen rato. Y hay 3 razones para eso. Cuando alguien diga que si va a subir, va a preguntar por qué. Yo digo que hay 3 razones. Número 1, estamos exportando mucho. Y eso no es cosa del gobierno. Nuestra industria exportadora es muy eficiente y es muy competitiva. Punto. Hay que cuidarlos y ojalá les dieran más mérito, porque están exportando y eso trae muchas divisas, hay mucha oferta de dólares. Segundo, hay mucha entrada de dólares por remesas. Eso es para darnos vergüenza. Hay mucha entrada de dólares porque no generamos empleos,
La gente se tiene que ir fundamentalmente a Estados Unidos a trabajar y además, como no les alcanza a sus familias para vivir en México, les tienen que mandar dólares. Pues digo, la verdad es que cuando el presidente en turno o la presidente se alegran de eso, dices que es sinvergüenza. Deberíamos estar tristes de eso. ¿Cómo es posible que nos alegremos de que nuestra gente se tenga que ir a buscar trabajo a otro lugar? Y la tercera razón tiene que ver básicamente con la cuestión de, ¿cómo se llama?, de las tasas de interés. Las tasas de interés están muy altas y eso básicamente está provocando que la gente mantenga dinero en peso, ¿no? Entonces, en pesos, y es lo que nos está llevando a esa situación. Bueno, entonces, voy a apurarme con esta parte. Ahorita les voy a hablar de la sobre y subvaluación. Fíjense, si el tipo de cambio estuviera en el equilibrio, vamos a ver que son 21 pesos, ¿no? Si estuviera en equilibrio, no hay ningún incentivo, como dice ahí particular, para exportar o importar. Todo es justo. Digo, yo a mi nivel pequeñito, pues estoy en Canadá, vengo a México y comparo los precios de los restaurantes, ¿no? Bueno, es mínimo, ¿no? Pero empezamos a comparar cosas y está caro, está barato, ¿no? Si el tipo de cambio estuviera, digamos, en 24, se habla de que está sobrevaluado el peso. Y entonces se incentiva que exportemos, pero no importar porque nos sale muy caro. Y si el tipo de cambio estuviera en 18 pesos, hablamos de una sobrevaluación del peso. El peso tiene un valor que no lo tiene. Y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Se incentivan las importaciones, pero desincentivamos las exportaciones. Aquí depende que sean ustedes. Si ustedes exportan, la pregunta es, ¿son competitivos a 17 pesos? Sí, maravilloso. O sea, siempre van a ser competitivos. Si ustedes importan y están pensando matar a su proveedor mexicano, pregúntense a qué tipo de cambio tendría que estar. Si a 19 pesos ya no les convendría importar, cuiden a su proveedor mexicano, porque el día de mañana lo van a necesitar. Y ahí van a tener que tener básicamente esa situación, ¿no? Bueno, expectativas económicas, esto está cambiando todos los meses. Ahí pueden ver básicamente, esto es, hasta abajo lo dice, es una encuesta entre 43 instituciones a finales de abril, cada mes está cambiando, crecimiento de 1,35 este año, 1,8, 1,9, o sea, ni siquiera llegamos al 2% que tradicionalmente hemos tenido. El tipo de cambio se habla de que no vaya a crecer, sin embargo, ya pueden ver en el rango en verde, pues obviamente vienen los rangos más altos y más bajos. Entonces, hay quien habla de que podría estar cerrando cerca de los 20 pesos este año, ¿no? El próximo año. Entonces, yo creo que una de esas se va todavía hasta más arriba, pero eso es lo que dicen estas personas. La inflación, 4,4, 3,8, 3,8. La inflación en México en el largo plazo es 3,8, 3,9%. O sea, no vamos a tener nunca el 2%, el 2,5% que tiene Estados Unidos. Bueno, nunca no, sí podríamos. Pero si está en 4, está en 3,8, estoy feliz, o sea, no le movamos, o sea, estamos bien, o sea, no, eso no me va a matar la economía. Y ya estoy en las tasas de interés abajo que podríamos estar manejando. Y factores, y esto va a ser un comentario que lo voy a comparar contra Canadá. En estas mismas encuestas se pregunta, ¿qué es lo que está dificultando la recuperación económica? 17% problemas de inseguridad pública en México. ¿Ok? No es sorpresa, pero bueno. 14% políticas de comercio exterior, o sea, pues los aranceles y todo eso. Mañana va a estar por aquí Ana Paula Odorica hablándoles de aranceles específicamente, no se la pierdan, creo que a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces, pasar corrupción e impunidad, 10%, o sea, un factor importante. Ausencia de cambios estructurales en México, falta de Estado de Derecho en México, 9, inestabilidad política internacional, 7%, incertidumbre de la situación económica, 6, debilidad del mercado interno, 5%. Eso suma el 78%. Una encuesta muy parecida se publicó ayer para Canadá, allá se publica cada 3 meses. El número 1 es políticas de comercio exterior. El número 2 es inflación. Jamás alguien se preocupa por la inseguridad. Nadie se preocupa por el Estado de Derecho. O sea, así es. Entonces tenemos que lograr que esos factores se eliminen y que no los tengamos ahí en esa parte. Bueno, el PAS de México que les había dicho, es algo así, es lo que yo siempre estoy trabajando y estoy haciendo. Entonces tenemos ahí la economía y la parte de política social. En la economía, fíjate, el crecimiento del PIB rezagado los últimos 7 años. Es una realidad. Para bien o para mal, pues estamos rezagados. Se espera un crecimiento bajo del PIB, no, seguimos creciendo. El empleo formal, que son los afiliados al Seguro Social, está estancado. No está creciendo, está estancado. ¿Ok? Y si crece, no es por el gobierno, es porque hay más empresa privada dando trabajos. Necesitamos que haya más inversión, si no, no va a haber empresa. Empleo informal ha crecido, es alto, el 55% de la economía, de los empleos son ahorita informales, ¿no? La inflación dentro de todo está controlada, yo no me preocupa,
otra vez en la noticia puede haber quien grite, diga, algo es nada más por llamar la atención. El tipo de cambio está debajo del nivel de equilibrio, eso me queda muy claro, las de interés son altas, incierto el futuro del TEMEC, ¿ok? Yo en lo personal, pero esto debe cambiar, no creo que se vaya a renovar el TEMEC, creo que vamos a acabar haciendo 3 tratados bilaterales, México, Estados Unidos, México, Canadá y Canadá, Estados Unidos. Me gusta que haya los 3 en un bloque, pero la verdad es que tampoco hemos avanzado mucho. Entre Canadá y México hay muy poco comercio. Y al final de cuentas hay cosas que deberíamos estar negociando con Canadá y no tenemos que hacer con Estados Unidos e igual Estados Unidos. O sea, la cuestión del problema de autopartes o automotriz entre Canadá y Estados Unidos es muy distinta a la de entre Estados Unidos y México. Entonces, yo sí creo que vamos a acabar con 3 tratados de libre comercio, por más que ayer nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que él estaba seguro que se iba a dar un tratado trilateral. Bueno, otra vez, son políticos, ¿no? Yo no soy político, entonces ese es un problema. Alta dependencia en exportación de Estados Unidos, el 85% de lo que exportamos a Estados Unidos, y brecha regional entre el norte y el sur del país, ¿no? Eso tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué es una gran cuestión? Es proximidad de México al mercado de Estados Unidos. Ningún otro país, salvo Canadá, lo tiene. Bueno, y el otro, ojo, es Cuba. Cuba está cerca de Estados Unidos. ¿Okay? Yo soy de los que apoya porque continúe el sistema actual de Cuba. Y van a decir, ¿por qué? Que si no creo en los libres mercados. Sí, pero lo que pasa es que no quiero que Cuba sea algún competidor nuestro. Y el problema es que está muy cerca de Estados Unidos. Pueden mandar allá maquilas, pueden tener de turismo, o sea, muchas cosas que Cuba nos puede quitar. El TEMEC o acuerdos bilaterales, lo que decíamos ahorita, fuerte crecimiento, pero mañana seguramente algo les comentará también a Ana Paula Ororica de ese punto. Crecimiento fuerte del PIB de Estados Unidos, eso es buenísimo para nosotros. Entrada de divisas por exportación y remesas, ya lo comenté, no lo voy a volver a decir. Y el mercado interno de 130 millones de personas. Tenemos un chorro de gente aquí en vender, un chorro de gente. O sea, eso, digo, no nos vas a vender Ferraris, pero celulares, o sea, todo, tenemos todo. Si vemos la parte político-social, muy alto el nivel de criminalidad y muy alto el nivel de corrupción. Y la gente dice, no, siempre lo hemos tenido, siempre ha sido muy alto, pero en los últimos años se ha vuelto una locura, ¿no? La corrupción es terrible. Regiones controladas por crimen organizado, no lo tengo que decir más, falta de balance cameral entre Estados y diputados, concentración de poder, eso lo vemos, está concentrado, pues no, lo que diga el presidente o la presidente lo van a hacer. Las Fuerzas Armadas con casos de corrupción, pues su problema, Poder Judicial, Estado de Derecho, creciente deuda pública, sigue creciendo, por más que digan que no, está creciendo la deuda pública. Falta de pagos de empresas como Pemex, que eso, pues a final de cuentas va pegándole a todo el mundo. Recaudación baja con respecto a la OCDE, poca predictibilidad en el actuar de Trump, nunca sabemos qué va a hacer, siempre trae sorpresas, ¿no? Es divertido, pero pues a la hora que nos pega ya no es tan divertido, ¿no? Conflictos en varios lugares del mundo y riesgo de crecimientos de conflictos internacionales. Ahí está Taiwán, falta que se resuelva Medio Oriente, falta que se resuelva Ucrania. Esta semana se van a reunir, va a ir Trump a China y esa reunión va a ser importantísima, a ver qué sale. En esas reuniones no se ponen de acuerdo en nada, ya está decidido, solamente lo van a anunciar, ¿no? Entonces veamos qué pasa, ¿no? Procesos políticos en paz en México, la verdad es que, quieramos o no hemos tenido problemas de armas o de balazos, no, nos ha sido bastante tranquilo en México los procesos. Igual no nos gustan, pero ha sido en paz, eso es bueno. Las transiciones podrían haber sido suaves dentro de todo, sigue entrando inversión extranjera, yo a veces me pregunto por qué, pero sigue entrando inversión extranjera, ahora podría estar entrando mucho más, y las reformas se aprueban por mayoría en Congreso, entonces bueno, pues el problema es que el Congreso pues lo tienen ciertos partidos, ¿no? El entorno actual, y con eso termino, en Medio Oriente, más para que vean un poco cómo yo soy analizando las cosas. Fíjense, estas son las primeras 4 semanas del conflicto en Irán. Vean arriba, dice, en la verde, dice cambio del 27 de febrero al 27 de marzo. 27 de febrero fue un viernes. El sábado 28, como allá está más adelante, nosotros nos despertamos y lo primero que ves, yo sí veo, primero que veo son las noticias, no, pues bombardeos y esto y lo otro, ¿no? O sea, entonces te empiezas a dar cuenta de lo que está pasando. Vean lo que ha pasado, vean los cambios. Y voy a pasar aquí 3 grandes variables. Todo lo que tiene que ver con el petróleo, todo lo que tiene que ver básicamente con las bolsas de valores y todo lo que tiene que ver con los metales, plata y oro. Y vean qué importantes. Y pongo las primeras 4 semanas porque aquí siento que fue el clímax del desastre. No sabías qué iba a pasar, ¿no? Vean,
La mezcla mexicana de petróleo ya iba 50% arriba, el petróleo del West Texas Intermediate, WTI 49, el Brent 45, ¿no? Por ciento arriba. Estaban ahí, llegaron a estar en 115, 120 dólares el Brent y el West Texas Intermediate. Yo cuando empezó el conflicto, yo estimé que iba a subir a 150 dólares el precio del barril. Había quienes decían que iba a llegar a 200. ¿Okay? Afortunadamente no ha llegado, afortunadamente. Y yo me basaba en eso porque en 2008, que fue otra crisis, llegó a 147 el precio del barril. Entonces dije, bueno, pues ahí está el techo. Afortunadamente, insisto, no ha llegado, ¿no? La gasolina premium en México está 10% arriba y la Magna 0 prácticamente. ¡Ay, qué maravilloso! No nos ha subido la gasolina. Eso es un gran problema. Si no sube la gasolina es porque le quitaron los impuestos. Y si le quitan impuestos, el gobierno tiene menos dinero. Si el gobierno tiene menos dinero, hay de dos: o nos cobra impuestos en otro lado, o deja de hacer gasto que debería estar haciendo, educación, salud, seguridad, porque no hay dinero. ¿De acuerdo? En Canadá, y entonces es lo mismo, pero en Canadá, en Toronto, donde yo vivo, la gasolina ha subido hasta ahorita casi el 50%. ¿Okay? O sea, estamos pagando, es un libre mercado, subió, pagamos, no nos queda de otra. Y me duela que que tengo que ponerle gasolina, pero bueno, tú te compras una hamburguesa y casi es lo mismo. Entonces, bueno, pero ha subido. ¿Por qué? Porque tiene que subir, las cosas son libres. Mientras la gasolina esté subsidiada, fundamentalmente nos están subsidiando a nosotros los ricos que tenemos coche. Ya sé que afecta al transporte, a todo el mundo, pero ¿por qué nos financian a nosotros? ¿Por qué nos subsidian? O sea, deberíamos estar pagando lo que cuesta. Ahora, vean los índices de las bolsas de valores. La Bolsa Mexicana de Valores cayó, a las 4 semanas iba 6.6% abajo. El índice Standard & Poor's en Estados Unidos menos 7.4%, el Nasdaq menos 7.6% y el Dow Jones menos 7.8%. El Nasdaq es un índice de empresas de tecnología. Okay. ¿Por qué son importantes los índices? Es bien importante que le dé seguimiento a esto. Las bolsas de valores o los precios de las acciones suben o bajan en función de las expectativas futuras. Si nosotros pensamos que Tesla va a vender mucho, la gente empieza a pagar más por la acción de Tesla porque piensan que va a subir. Si al revés piensan que Tesla lo que está haciendo está de la patada, empiezan a bajar. Entonces le estamos dando seguimiento. Cuando vemos el índice, es un bloque de muchas acciones de un país y nos habla de cómo se ve el país y cómo se ve el entorno. Cuando la economía, cuando las acciones, las bolsas de valores van prácticamente 8% abajo, quiere decir que los mercados están muy nerviosos después de 4 semanas. Y están pagando menos, tienen miedo del futuro. Y finalmente vean, el oro estaba 13% abajo y la plata 24% abajo, casi 25%. Y es bien interesante, porque cuando hay inestabilidad en el mundo, por un lado se caen las bolsas, pero por otro lado la gente se va a los metales. Y se va a los metales básicamente porque los metales son más seguros que el dólar. Cuando aquí no están yéndose los metales y por eso bajan de precio, quiere decir que el dólar está subiendo, quiere decir que el dólar está fuerte, quiere decir que el mundo sigue creyendo en el sistema dólar y en el sistema de los Estados Unidos. Yo lo interpretaría de esa manera, pero los metales están abajo. Vean después de 10 semanas, este es de la semana pasada. Vean, y pongo ahí una referencia a la derecha, con referencia a hace 6 semanas, a la lámina anterior. El Brent mostraba un incremento del 55%. Ya va en un incremento más o menos del 40%. O sea, sigue muy alto, pero ya bajó. O sea, no va a llegar a los 150 que yo alguna vez pensé que iba a haber. Digo, quién sabe. Parece que por cierto estaban poniendo hoy en la mañana de acuerdo con un plan de paz. El Nasdaq mostraba una caída de menos 8 en la lámina anterior. Vean aquí, es el cuarto índice Nasdaq. Ahorita va más 16. O sea, en 10 semanas, con todo y guerra, los mercados están pagando 16% más por las empresas de tecnología. O sea, pues que se maten allá, que se tiren bombas, pero la tecnología sigue, el negocio sigue. Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué desalmado eres, Alberto! Ok, soy re malo, soy bien malo, mis sentimientos son muy malos, pero es lo que me dice el mundo, es lo que me están diciendo las economías. El índice Dow Jones está en 1.3 y me salto la Magna. Vean, el índice, la Bolsa Mexicana de Valores sigue 2% abajo. De nuevo, los demás sí suben, pero el índice no. O sea, todavía no se ve bien la situación en México. Seguimos abajo que hace 10 semanas. La Magna en 0, bueno, ahí lo decía, el IPC de 7, menos 2, la plata estaba en menos 25, estaba en menos 14, pero de nuevo sigue abajo, y la gasolina de Magna no se mueve porque está subsidiada. Y el que esté subsidiado, eso no es bueno. Yo sí soy un creyente total, absoluto de los libres mercados. Entonces,
déjenlos libres. Si sube el precio internacional del petróleo, hay que pagarlo y ni modo. Y cuando baje, pues que me bajen la gasolina, ¿no? En un momento dado. Y aquí está nada más un comparativo de estos dos para que puedan ver las diferencias. ¿De acuerdo? Ok, pues aquí termino básicamente con esta presentación. Espero no haberme ido demasiado rápido, espero que haya todo salido bien. Si quieren alguna copia o algo, mándenme algún correo. Y si quieren suscribirse a mi newsletter, también mándenme un correo y les mandamos mandando información. Ok, muchas gracias.